Buenas tardes, en este video tutorial me voy a referir a uno de los procesos más importantes en la historia de la humanidad, que fue la Revolución Industrial. Cuando hablamos de la Revolución Industrial tenemos que entender por un lado el concepto. Si hablamos de revolución hablamos de cambio, y justamente se trató de eso. La Revolución Industrial fue un gran cambio, una gran transformación, una transformación que no se dio de un día para el otro, sino que se fue dando paulatinamente, o sea, se fue dando por etapas. Sin embargo, el cambio fue total, fue un cambio social, fue un cambio económico, que, insisto, se dio fundamentalmente en la producción económica. No se veía un cambio tan grande en la producción económica del ser humano desde tiempos de la Revolución Neolítica. Este proceso se inicia en Inglaterra, pero con el tiempo se va a ir extendiendo a otras partes del mundo. El proceso se da aproximadamente, porque no hay fechas concretas, entre 1750 y 1850. Básicamente se trató del surgimiento de la industria como sector económico. Sin embargo, este hecho tuvo muchas consecuencias, las cuales analizaremos en este video. Para entender este proceso tenemos que analizar cómo era el periodo anterior a la Revolución Industrial. En el caso de Inglaterra, la producción en el campo y en la ciudad era muy diferente. En el caso del campo, la mano de obra era mucho mayor en los campos, y en el caso de la producción urbana, había producción industrial. Sin embargo, era una producción que se daba en talleres. La producción se daba fundamentalmente en casas o en lugares pequeños. La mano de obra era mucho menor. Eso va a traer grandes cambios luego o durante la revolución industrial. También durante el periodo preindustrial se detecta lo que se conoció como revolución agraria, que fue el perfeccionamiento de técnicas agrarias que en el campo, el uso de tractores o el uso de químicos, eso hizo que muchas personas, mucha mano de obra quede desocupada. También en parte porque se empiezan a tender alambrados para separar las cercas de los campos. Todo esto produce que gran parte de la mano de obra campesina emigre a las ciudades. Este es un detalle muy importante a futuro y después voy a explicar por qué. En 1766, James Watt crea lo que se conoce como la máquina de vapor. Este fue uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. La máquina de vapor se va a convertir en un motor que va a movilizar grandes aparatos y va a mejorar o va a perfeccionar a otros aparatos. También va a permitir la creación de ciertos inventos. En otras palabras, fue un invento que dio lugar a otros inventos o al mejoramiento de ciertos productos o ciertas herramientas que el hombre ya tenía. Pongamos algunos ejemplos. Por un lado, los telares se perfeccionan. Los telares comienzan a funcionar en forma automática, lográndose la producción de muchas más telas, muchas más prendas de ropa, multiplicándose la producción en comparación a cómo era la producción manual, o sea, la producción hecha a mano. Los barcos comienzan a acelerarse, y si observan la primera imagen sobre la revolución agraria, los tractores que comienzan a aplicarse también funcionaban con mano de obra, con maquinaria a vapor. En otras palabras, las máquinas de vapor comienzan a acelerar la producción, y muchísimo más de lo que era antes. El tamaño enorme de las maquinarias de vapor hacen que la producción hogareña, la producción en casas, en hogares, en las residencias, sea imposible. Los talleres, los pequeños talleres, dejan lugar a grandes galpones donde se iban a almacenar estas grandes maquinarias y donde la mano de obra iba a acudir a utilizarlas, o sea, las fábricas. Estos grandes galpones se caracterizaron por conservar
las maquinarias y ser el centro de la producción industrial. Así fue como a lo largo de toda Inglaterra, Londres, Manchester, Liverpool, etc., comienzan a aparecer fábricas. Estas fábricas comienzan a ser trabajadas por la mano de obra desocupada que quedó en el campo y que migró a la ciudad. Por eso digo que todo tiene que ver con todo. A medida que todo este proceso tecnológico de producción iba avanzando, la sociedad también iba modificándose. El antiguo orden feudal, que tenía a la iglesia y a los nobles en la cima de la escala social y a los campesinos en la parte más baja de la escala social, fue dando origen a un nuevo orden social. Por un lado la burguesía y por el otro lado el proletariado. Esta división social o esta sociedad industrial era mucho más simple. La burguesía eran aquellos sectores comerciantes que aprovecharon las riquezas acumuladas por el comercio con América, con el Nuevo Mundo, durante 3 siglos, y fue el sector que logró adquirir las máquinas de vapor. El sector capitalista, el sector que adquiere el capital industrial, las máquinas, las fábricas, los dueños de las fábricas. Van a convertirse con el tiempo en el sector más rico, superando a los nobles, ¿sí? Y por el otro lado el proletariado. El proletariado era la clase obrera, aquel sector que solo disponía de su fuerza de trabajo para poder ofrecer en el mercado. Y por supuesto iba a ser el sector explotado en la fábrica, ya que su trabajo iba a ser considerado como un capital más. Otra característica importante fue la revolución del transporte. Como ya mencioné antes, los barcos, por ejemplo, comienzan a andar más rápido. Esto permite que el comercio también se acelere. Las entregas eran mucho más veloces. Eso permitió también que la burguesía acumule mucho más dinero. Pero también fue el invento de la locomotora, también con máquina de vapor. Las primeras locomotoras se utilizaron para el trabajo minero, para empujar los grandes caudales de carbón, que dicho sea de paso, el carbón era el recurso natural con el que funcionaban las máquinas. Pero la locomotora con el tiempo comienza a utilizarse para el transporte de pasajeros y mercaderías. Comienzan a extenderse vías de tren por toda Inglaterra. Como dije antes, eso produce que el comercio, la economía se acelere, se multiplique. Como se observa en este mapa, fundamentalmente durante el siglo XIX, todas las ciudades británicas comienzan a conectarse por vías de tren. ¿Por qué? Porque las vías de tren eran la clave. Las vías de tren no solo, insisto, eran para transportar pasajeros, sino también mercaderías. Los pedidos, el transporte de todo tipo de mercaderías se hizo mucho más rápido y mucho más eficiente de lo que era antes. Así es como llegamos al año 1850. La mayor parte de los historiadores se ponen de acuerdo que para 1850 se considera la etapa de la revolución industrial como concluida. ¿Por qué? Porque para 1850 Inglaterra ya estaba totalmente conectada por vías de tren. No había una sola ciudad o pueblo que no tuviera una estación de tren al cual pueda llegar las mercaderías o productos requeridos. No había una sola ciudad que ya no tuviera por lo menos una fábrica. La sociedad estaba totalmente dividida entre burguesía y proletariado. En otras palabras, Inglaterra concluye la primera etapa de la revolución industrial, dando inicio a la segunda etapa. Esta segunda revolución industrial va a ser diferente, va a extenderse al resto de los países europeos, Estados Unidos, Japón, en otras palabras, los países que hoy en día son potencias mundiales. Con esto termino mi explicación, espero que la hayan entendido y muchas gracias.